Capítulo 1. Los primeros cristianos y los Flavios. Este libro proporciona un nuevo enfoque para comprender qué son los evangelios y quién los compuso. Mostraré que los intelectuales que trabajaban para Tito Flavio, el segundo de los 3 Césares Flavios, crearon el cristianismo. Su propósito principal era reemplazar el mesianismo judío xenófobo que hizo la guerra contra el Imperio Romano con una versión del judaísmo que sería obediente a Roma. Una de las personas involucradas en la creación de los evangelios fue el historiador del primer siglo Flavio Josefo, quien, según relata, llevó una vida fabulosa. Nació en el año 37 después de Cristo en la familia real de Judea, los Maquebios. Como Jesús, Josefo fue un niño prodigio que asombró a sus mayores con su conocimiento de la ley judaica. Josefo también afirmó haber sido miembro de cada una de las sectas judías de su época, los saduceos, los fariseos y los esenios. Cuando estalló la rebelión judía contra Roma, en el año 66 después de Cristo, aunque no tenía antecedentes militares descritos y creía que la causa no tenía esperanza, a Josefo se le dio el mando del ejército revolucionario de Galilea. Tomado cautivo, fue llevado ante el general romano Vespasiano, a quien se presentó como profeta. En este punto, Dios, muy convenientemente, le habló a Josefo y le informó que su favor había pasado de los judíos a los romanos. Josefo luego afirmó que las profecías mesiánicas del judaísmo no preveían un Mesías judío, sino Vespasiano, de quien Josefo predijo que se convertiría en el Señor de toda la humanidad. Después de que esto sucedió, por así decirlo, y Vespasiano fue proclamado emperador, recompensó la clarividencia de Josefo al adoptarlo. Así, el rebelde judío Josefo Bar Matatías se convirtió en Flavio Josefo, el hijo de César. Se convirtió en un ferviente partidario de la conquista de Judea por parte de Roma, y cuando Vespasiano regresó a Roma para ser coronado emperador, Josefo se quedó para ayudar al hijo del nuevo emperador, Tito, con el asedio de Jerusalén. Una vez que la ciudad fue destruida, Josefo fijó su residencia en la corte Flavia de Roma, donde disfrutó del patrocinio de Vespasiano y de los emperadores Flavios posteriores, Tito y Domiciano. Fue mientras vivía en Roma que Josefo escribió sus 2 obras principales, La guerra de los judíos, una descripción de la guerra entre romanos y judíos entre el 66 y el 73 después de Cristo, y Antigüedades judías, una historia del pueblo judío. Las historias de Josefo son de gran importancia para el cristianismo. Prácticamente todo lo que sabemos sobre el contexto social del Nuevo Testamento se deriva de ellos. Sin estas obras, la datación misma de los acontecimientos del Nuevo Testamento sería imposible. Las historias de Josefo proporcionaron a Jesús documentación histórica, un hecho que es ampliamente conocido. También proporcionaron a Jesús otro tipo de documentación, un hecho en gran parte olvidado. Los primeros cristianos creían que los eventos que Josefo describió en la guerra de los judíos probaban que Jesús había podido profetizar el futuro. Es difícil encontrar incluso un cristiano primitivo que enseñara otra posición. Eruditos de la Iglesia como Tertuliano, Justino Mártir y Cipriano fueron unánimes en proclamar que la descripción de Josefo de la conquista de Judea por Tito Flavio en la guerra de los judíos probaba que las profecías de Jesús se habían cumplido. Como escribió Eusebio en 325 después de Cristo, si alguien compara las palabras de nuestro Salvador con los otros relatos del historiador, Josefo, acerca de toda la guerra, ¿cómo puede uno dejar de asombrarse y admitir que el conocimiento previo y la profecía de nuestro Salvador eran verdaderamente divinos y maravillosamente extraños? Un ejemplo de la presciencia que tanto impresionó a Eusebio fue la predicción de Jesús de que los enemigos de Jerusalén la rodearían con un muro, demolerían la ciudad y su templo, y masacrarían a sus habitantes. Y cuando ya se acercaba a Jerusalén, llegó a la vista de la ciudad, lloró en voz alta sobre ella y exclamó, porque se te acerca la hora en que tus enemigos te rodearán con terraplenes y un muro, cercándote por todos lados, y arrasando con vosotros y vuestros hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no supiste el tiempo de la venida. Lucas 19:37 al 43. Josefo registró en la guerra de los judíos que todos los detalles precisos que Jesús previó para Jerusalén se cumplieron. Tito ordenó a sus soldados que construyeran un muro alrededor de toda la ciudad. Tito, como Jesús, vio el cerco de la ciudad como un evento sancionado por Dios, quien inspiró a sus soldados con una ira divina.
Josefo también registró que Tito no solo quemó Jerusalén y profanó su templo, sino que ordenó que se los dejara exactamente como Jesús había previsto, sin piedra sobre piedra. Titus dio órdenes de que ahora deberían demoler toda la ciudad y el templo. Jesús dijo que estas calamidades caerían sobre los habitantes de Jerusalén porque no sabían el tiempo de tu venida. La próxima venida la haría alguien a quien él llamó el Hijo del Hombre, un título usado por el profeta Daniel para el Mesías judío. Si bien se ha creído universalmente que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo cuando usó la expresión Hijo del Hombre, por lo general se refirió a este individuo en tercera persona y no como él mismo. Jesús advirtió repetidamente a los judíos que durante la venida del Hijo del Hombre ocurrirían varios desastres, como los que previó anteriormente. Velad, pues, porque no sabéis el día en que vendrá vuestro Señor. Por tanto, vosotros también debéis estar preparados, porque es en el momento en que no lo esperáis, que vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 42 al 45. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Mateo 25, 13. Aunque Jesús no dijo exactamente cuándo ocurriría la venida del Hijo del Hombre, sí dijo que vendría antes de que muriera la generación viva durante su ministerio. Así también vosotros, cuando veáis todas estas señales, podéis estar seguros de que Él está cerca, a vuestra misma puerta. Les digo en solemne verdad que la presente generación ciertamente no pasará sin que todas estas cosas hayan sucedido primero. Mateo 24, 33 al 34. Los judíos de esta época databan la duración de una generación en 40 años, por lo que la destrucción de Jerusalén por parte de Tito en el año 70 después de Cristo encajaba perfectamente en el marco de tiempo que Jesús dio en su profecía. Sin embargo, aunque Jesús predijo con precisión los acontecimientos de la guerra venidera, hubo una falla en su conocimiento previo, es decir, que la persona cuya visita en realidad provocó la destrucción de Jerusalén no fue Jesús sino Tito Flavio. Si su profecía previó, como Eusebio y otros eruditos de la Iglesia han sostenido, eventos de la próxima guerra entre los romanos y los judíos, entonces el Hijo del Hombre, del que Jesús advirtió parece no haber sido el mismo sino Tito, un punto que volveré a tratar. Se escribió poco entre los siglos V y XV comentando los numerosos paralelos entre los eventos registrados por Josefo en la guerra de los judíos y las predicciones de Jesús. Esto no es sorprendente, ya que se sabe que la Iglesia desalentó activamente el análisis de las Escrituras durante este tiempo. Sin embargo, la evidencia que quedó sugiere que durante toda la Edad Media los cristianos vieron la descripción de Josefo de la guerra entre los romanos y los judíos como prueba de la divinidad de Cristo. Iconos, tallas en ataúdes y pinturas religiosas de esta época representan la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana como el cumplimiento de la profecía del fin del mundo de Jesús. La importancia de las obras de Josefo para los cristianos durante este periodo también se puede medir por el hecho de que algunas de las iglesias cristianas orientales de Siria y Armenia en realidad incluyeron sus libros como parte de su Biblia manuscrita. También en Europa, tras la invención de la imprenta, las ediciones latinas de la Biblia incluyeron antigüedades y guerra de los judíos. Después de la Reforma, los eruditos pudieron registrar sus opiniones y sus escritos muestran que continuaron viendo la relación entre el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos como prueba de la divinidad de Cristo. Sobre el significado del año 70 de la era cristiana, por ejemplo, el doctor Thomas Newton escribió en su trabajo de 1754, Disertaciones sobre las profecías, como general en las guerras, Josefo debe haber tenido un conocimiento exacto de todas las transacciones. Su historia fue aprobada por Vespasiano y Tito, quien ordenó que se publicara. No hizo nada menos y, sin embargo, como si no hubiera hecho nada más, su historia de las guerras judías puede servir como un comentario más amplio sobre las profecías de nuestro Salvador sobre la destrucción de Jerusalén. La posición de Newton era la misma que la de Eusebio. Ambos eruditos creían que Josefo no hizo nada más que registrar honestamente la guerra entre los romanos y los judíos. Los eventos que Josefo registró parecían ser el cumplimiento de la profecía de Jesús y no les parecieron sospechosos en modo alguno. Por el contrario, vieron la relación entre las dos obras como prueba de la divinidad de Jesús. No eran de ninguna manera inusuales en sostener este punto de vista, estuvo en manos de la mayoría de los eruditos cristianos hasta finales del siglo XIX.
La creencia de que la representación de Josefo de la destrucción de Jerusalén demostraba que Jesús había visto el futuro fue olvidada en gran medida durante el siglo XX. Solo una denominación de cristianos, los preteristas, todavía cita los paralelos entre la guerra de los judíos y el Nuevo Testamento como prueba de la divinidad de Jesús. Actualmente, la mayoría de los cristianos creen que el apocalipsis que Jesús imaginó aún no ha ocurrido o ignoran estas profecías por completo. Al comenzar el tercer milenio del cristianismo, pocos de sus miembros son siquiera conscientes de los paralelos que alguna vez fueron de tanta importancia para la religión. Sin embargo, creo que Eusebio tenía razón al afirmar que cuando uno compara la guerra de los judíos con el Nuevo Testamento, debe admitir una relación que, si no es divina, es al menos extraña. Los paralelos entre las profecías de Jesús y la campaña de Tito parecen demasiado precisos para haber sido el resultado de la casualidad. Si uno acepta el entendimiento tradicional de que el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores, entonces la única explicación para los paralelos parecería ser la dada por Eusebio, que fueron causados por algo verdaderamente divino. Por supuesto, antes de aceptar cualquier fenómeno como milagroso, primero se debe determinar si existe una explicación no sobrenatural para ello. El propósito de este trabajo es presentar tal explicación. Todos los eruditos se han enfrentado a la misma dificultad al tratar de comprender la Judea del primer siglo, la falta de material de origen. Antes de que se descubrieran los rollos del Mar Muerto, la literatura importante que describía de primera mano los acontecimientos de la Judea del primer siglo eran el Nuevo Testamento y las obras de Josefo. Durante 2 milenios, solo estas 2 obras iluminaron una era tan seminal para la civilización occidental. Esta ausencia es inusual. En Grecia se han descubierto miles de escritos de la misma época. Jesús se quejaba constantemente de los escribas, quienes, uno debe suponer, estaban escribiendo algo. Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucha crueldad por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Mateo 16, 21 al 30. La ocupación de Judea por parte de Roma abarcó todo el primer siglo. Josefo registra que durante este periodo un movimiento de zelots judíos llamados sicarios continuamente protagonizaron insurrecciones contra el imperio y su sustituto, la familia de Herodes. Los sicarios, como los cristianos, eran mesiánicos y esperaban con ansias la llegada del Hijo de Dios, que los conduciría contra Roma. Josefo sitúa el origen de este movimiento mesiánico en el censo de Quirino, curiosamente también citado en los Evangelios como fecha del nacimiento de Cristo. Este movimiento existió durante más de 100 años, pero hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, nunca se había encontrado ningún documento que pudiera haber sido parte de su literatura. Lo más probable es que falte la literatura del movimiento sicario porque los romanos la destruyeron. Varios rollos del Mar Muerto, encontrados escondidos en cuevas, describen una secta intransigente que esperaba a un Mesías que sería un líder militar. La literatura mesiánica de este tipo seguramente fue un catalizador para la rebelión de los sicarios y habría sido el objetivo de la destrucción por parte de los romanos, quienes se sabe que destruyeron la literatura judaica. El Talmud, por ejemplo, registra la práctica romana de envolver a los judíos en sus pergaminos religiosos y prenderles fuego. Josefo señala que después de su guerra con los judíos, los romanos tomaron los rollos de la Torá y otra literatura religiosa y los encerraron dentro del Palacio Flavio en Roma. Las únicas obras que han sobrevivido a este siglo de guerra religiosa, los Evangelios y las historias de Josefo, tenían una perspectiva pro-romana. En el caso de las historias de Josefo, esto no sorprende, ya que era un miembro adoptivo de la familia imperial. Es notable, sin embargo, que el Nuevo Testamento también tiene un punto de vista positivo para los romanos. El primer siglo no fue una época en la que uno esperaría que hubiera surgido un culto judaico con un punto de vista favorable al imperio. Sin embargo, los textos del Nuevo Testamento nunca retratan a los soldados romanos de manera negativa y, de hecho, los describen como devotos y temerosos de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la banda llamada la Italiana, varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hechos 10, 1 al 2 en el Nuevo Testamento también presenta a los recaudadores de impuestos, que habrían estado trabajando para los romanos, bajo una luz favorable.
El apóstol Mateo, por ejemplo, en realidad se describe como un publicano o recaudador de impuestos. La ciudadanía propugnada en las obras de Josefo y el Nuevo Testamento habría sido vista favorablemente por Roma. Cada obra proclama la santidad de la sumisión. Y cada uno toma la posición de que como es Dios quien ha dado a los romanos su poder, por lo tanto, está en contra de la voluntad de Dios resistirlos. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña que los jueces y magistrados romanos eran una amenaza solo para los malhechores. Por lo tanto, el hombre que se rebela contra su gobernante está resistiendo la voluntad de Dios, y aquellos que así resistan traerán castigo sobre sí mismos. Porque los jueces y magistrados no deben ser temidos por los que hacen el bien, sino por los que hacen el mal. Tú deseas, ¿no es así? No tener motivos para temer a tu gobernante. Bien, haz lo que es correcto, y entonces él te encomiará. Porque él es siervo de Dios para vuestro beneficio. Pero si haces lo que está mal, ten miedo. No usa la espada en vano, es un siervo de Dios, un administrador para infligir castigo a los malhechores. Por lo tanto, debemos obedecer, no solo para escapar del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, esta es realmente la razón por la que pagas impuestos, porque los recaudadores de impuestos son ministros de Dios, dedicando sus energías a esta misma obra. Romanos 13, 2-6. Josefo compartió la creencia de Pablo de que los romanos eran siervos de Dios y solo infligían castigo a los malhechores. De hecho, que puede ser que haya levantado un ejército de los romanos contra nuestra nación. ¿No es la impiedad de los habitantes? ¿De dónde comenzó nuestra servidumbre? ¿No se derivó de las sediciones que hubo entre nuestros antepasados, cuando la locura de Aristóbulo e Hircano, y nuestras mutuas querellas, trajeron a Pompeyo sobre esta ciudad, y cuando Dios redujo a los romanos a los que eran indignos de la libertad bajo sujeción a los romanos, habían disfrutado? 6. Por lo tanto, las únicas obras que describen la Judea del primer siglo comparten un punto de vista positivo hacia Roma. ¿Por qué solo ellos han sobrevivido? Creo que el Nuevo Testamento y las obras de Josefo sobrevivieron porque ambos fueron creados y promulgados por Roma. Este trabajo presenta evidencia que indica que los evangelios fueron creados por Tito Flavio, el segundo de los 3 emperadores Flavios. Tito creó la religión por 2 razones, siendo la más obvia la de actuar como una barrera teológica contra la expansión del judaísmo mesiánico militante de Judea a otras provincias. Josefo menciona esta amenaza en la guerra de los judíos. Los judíos esperaban que toda su nación, que estaba más allá del Eufrates, se levantaría con ellos. 7. Tito tenía otra razón, más personal, para crear los evangelios. Los zelotes judíos se negaban a adorarlo como el Dios Mesías de César. Aunque pudo aplastar su rebelión, Titus no pudo obligar a los zelotes, ni siquiera a través de la tortura o la muerte, a llamarlo Señor. Josefo notó la firmeza con la que los zelotes se adhirieron a su fe monoteísta, afirmando que los sicarios no valoran la muerte y cualquier tipo de muerte, ni tampoco prestan atención a la muerte de sus parientes, ni ningún temor puede hacerlos llamar a ningún hombre Señor. Como señalé en la introducción, para eludir la terquedad de los judíos, Tito diseñó un mensaje oculto dentro de los evangelios. Este mensaje revela que el Jesús que interactuó con los discípulos después de la crucifixión no era un Mesías judío sino el mismo. Incapaces de torturar a los judíos para que renunciaran a su religión y lo adoraran, Tito y sus intelectuales crearon una versión del judaísmo que adoraba a Tito sin que sus seguidores lo supieran. Cuando finalmente se descubriera su ingenioso recurso literario, Tito podría mostrarle a la posteridad que no había fallado en sus esfuerzos por hacer que los judíos lo llamaran Señor. Aunque siempre se ha visto como un documento religioso, el Nuevo Testamento es en realidad un monumento a la vanidad de un César, uno que finalmente ha sido descubierto. Tito hizo retroceder el ministerio de Jesús hasta el año 30, lo que le permitió prever eventos en el futuro. En otras palabras, Jesús pudo profetizar con precisión los eventos de la próxima guerra con los romanos porque ya habían ocurrido. Como parte de este esquema, las historias ficticias de Josefo fueron creadas para documentar el hecho de que Jesús había vivido y que sus profecías se habían cumplido. Si bien las afirmaciones anteriores generarán, y deberían, generar escepticismo, es necesario recordar que, a medida que el cristianismo describe sus orígenes, no solo fue sobrenatural sino también históricamente ilógico.
El cristianismo, un movimiento que alentó el pacifismo y la obediencia a Roma, afirma haber surgido de una nación involucrada en una lucha de un siglo con Roma. Una analogía con los supuestos orígenes del cristianismo podría ser un culto establecido por los judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial que instaló su sede en Berlín y alentó a sus miembros a pagar impuestos al Tercer Reich. Cuando uno mira la forma del cristianismo primitivo, no ve a Judea, sino a Roma. Las estructuras de autoridad de la Iglesia, sus sacramentos, su colegio de obispos, el título de la cabeza de la religión, el pontífice supremo, estaban todos basados en tradiciones romanas, no judaicas. De alguna manera, Judea dejó pocos rastros en la forma de una religión que supuestamente se originó dentro de ella. El cristianismo primitivo también era romano en su cosmovisión. Es decir, como el Imperio Romano, el movimiento se vio a sí mismo como ordenado por Dios para extenderse por todo el mundo. Antes del cristianismo, no se sabe de ninguna religión que se haya visto tan destinada a conquistar, a convertirse en la religión de toda la humanidad. El tipo de judaísmo descrito en los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, era muy selectivo en cuanto a quien podía unirse a su comunidad, como muestra el siguiente pasaje del documento de Damasco: ningún enfermo, ni tono, ni lunático, ni ciego, o manco, o cojo, o sordo, y ningún menor entrará en la comunidad porque los ángeles de la santidad están con ellos. Este enfoque excluyente era el espejo opuesto del cristianismo. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los arrojaron a los pies de Jesús, y los sanó. Tratar de entender cómo se estableció el cristianismo dentro del Imperio Romano es escudriñar misterios apilados sobre lo desconocido. Por ejemplo, como una religión que comenzó como tradiciones verbales en hebreo o arameo se transformó en una cuya escritura sobreviviente está escrita casi en su totalidad en griego. De acuerdo con Albert Schweitzer, la gran tarea, y aún sin cumplir, a la que se enfrentan quienes se dedican al estudio histórico del cristianismo primitivo es explicar cómo la enseñanza de Jesús se convirtió en la teología griega primitiva. Sin embargo, el aspecto históricamente más ilógico del origen del cristianismo fue su Mesías. Jesús tenía una perspectiva política precisamente opuesta a la del hijo de David, que era esperado por los judíos de esta época. Josefo registra que lo que más inspiró a los rebeldes judíos fue su creencia en las profecías judaicas que preveían un gobernante mundial del Mesías de César, o Mesías, emergiendo de Judea, las mismas profecías que el Nuevo Testamento afirma que predijeron un pacifista. Pero ahora, lo que más hizo para elevarlos al emprender esta guerra fue un oráculo ambiguo que también se encontraba en sus escritos sagrados, como, por ese tiempo, uno de su país debería convertirse en gobernador de la tierra habitable. Los judíos tomaron esta predicción como propia en particular. Los rollos del Mar Muerto confirmaron que los judíos de esta época ciertamente tomaron esta predicción como propia y esperaban a un Mesías que sería el Hijo de Dios. Hijo de Dios será llamado e Hijo del Altísimo le llamarán. Su reino será un reino eterno, él juzgará la tierra con verdad. El gran Dios entregará gente en su mano y todos ellos serán echados delante de él. Su soberanía es soberanía eterna. En el siguiente pasaje del documento de Damasco, observen que el Mesías imaginado por el autor era, como Jesús, un pastor, aunque no uno que traería paz. Hiere al pastor, y las ovejas se dispersarán, pero yo volveré mi mano sobre los pequeños. Zacarías 13, 7. Ahora bien, los que le oyen son afligidos del rebaño, estos escaparán en el periodo de la visita de Dios. Pero los que queden serán sacrificados a espada, cuando venga el Mesías de Aarón y de Israel, como sucedió en el periodo de la primera llegada, como lo anunció por mano de Ezequiel, se pondrá una señal en el frente de los que gimen y gimen, Ezequiel 9:4. Pero los que quedaron fueron entregados a la espada de la venganza, el vengador del pacto. El siguiente pasaje del Targum, versiones arameas del Antiguo Testamento, también describe a un Mesías guerrero. Claramente, esta habría sido la naturaleza del Mesías Rey de los judíos que, en palabras de Josefo, los elevaría al máximo para emprender esta guerra. El Mesías Rey, que ha de levantarse de la casa de Judá, se ciñe los lomos y sale a pelear sobre los que lo aborrecen, matando reyes y gobernantes. Y enrojeciendo los montes con la sangre de sus muertos. Con sus vestidos teñidos en sangre, es como quien pisa uvas en el lagar.
Sin embargo, tanto el Nuevo Testamento como las historias de Josefo implican que el Mesías no era este líder nacionalista que se había previsto, sino un pacifista que alentó la cooperación con Roma. Por ejemplo, considere la instrucción de Jesús en Mateo 5, 41, cuando alguien te reclute por 1 milla, ve por 2. La ley militar romana permitía a sus soldados reclutar, que es exigir que los civiles lleven sus mochilas de 65 libras por una distancia de 1 milla. Las calzadas romanas tenían mojones, o hitos, por lo que no habría disputa sobre si se había cumplido o no con este requisito. ¿Por qué el Mesías previsto por las profecías xenófobas del gobernante mundial del judaísmo instaría a los judíos a hacer un esfuerzo adicional para el ejército romano? Cuando uno compara el Mesías militarista descrito en los rollos del Mar Muerto y otra literatura judaica temprana con el Mesías pacifista descrito en el Nuevo Testamento y el testimonio de Josefo, parece visible un aspecto de la historia perdida de Judea. Se libró una batalla intelectual sobre la naturaleza del Mesías. El Nuevo Testamento y Josefo se mantuvieron juntos en un lado de esta lucha, afirmando que había aparecido un Mesías pacifista que abogaba por la cooperación con Roma. Del otro lado de esta división teológica estaban los zelotes judíos que esperaban que un Mesías militarista los dirigiera contra Roma. Entre los registros sobrevivientes más antiguos del cristianismo se encuentra la epístola de Clemente a los Corintios, fechada en el año 96 después de Cristo. La carta supuestamente fue escrita por el Papa Clemente I a una congregación de cristianos que aparentemente se habían rebelado contra la autoridad de la Iglesia. Muestra que incluso al comienzo de la religión, el obispo de Roma podía dar órdenes a la Iglesia de Corinto, y que la Iglesia de Roma usó al ejército romano como ejemplo del tipo de disciplina y obediencia que esperado de otras iglesias y sus miembros. De la Iglesia de Dios que reside en Roma a la Iglesia de Dios que reside en Corinto, observemos a los soldados que se alistan bajo nuestros gobernantes, cuán exactamente, cuán prontamente, cuán sumisamente ejecutan las órdenes que se les dan. No todos son prefectos, ni gobernantes de millares, ni gobernantes de centenas, ni gobernantes de 50, etc., pero cada hombre en su propio rango ejecuta las órdenes dadas por el rey y los gobernadores. Pero, ¿cómo llegó a existir la estructura de autoridad de la Iglesia que se parece al ejército romano? ¿Quién lo estableció y quién le dio a los obispos ese control absoluto? Cipriano escribió: el obispo está en la Iglesia y la Iglesia está en el obispo, y si alguien no está con el obispo, esa persona no está en la Iglesia. ¿Y por qué se eligió a Roma, supuestamente el centro de la persecución cristiana, como sede de la Iglesia? Un origen romano explicaría por qué el obispo de Roma fue posteriormente nombrado pontífice supremo de la Iglesia. Y por qué Roma se convirtió en su sede. Explicaría cómo un culto de Judea finalmente se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano. Un origen romano también explicaría por qué tantos miembros de una familia imperial romana, los Flavius, fueron registrados entre los primeros cristianos. Los Flavius habrían estado entre los primeros cristianos porque, habiendo inventado la religión, fueron, de hecho, los primeros cristianos. Al considerar una invención flaviana del cristianismo, se debe tener en cuenta que los emperadores Flavius se consideraban religiones divinas y, a menudo, creadas. El juramento que hicieron al ser ordenados emperadores comenzó con la instrucción de que harían todas las cosas divinas en interés del imperio. El arco de Tito, que conmemora la destrucción de Jerusalén por Tito, está inscrito con la siguiente declaración: Senatus populusque Romanus divo Tito divi Vespasiani. Vespasiano Augusto, el Senado y el pueblo de Roma, al divino Tito, hijo del divino Vespasiano, fragmentos del pronunciamiento escrito, dado en el año 69 por el prefecto de Egipto, Tiberio Alejandro, en el que reconoce a Vespasiano como nuevo emperador, siguen en existencia. En ellos se hace referencia a Vespasiano como el divino César y Señor. Josefo también creía que Vespasiano era una persona divina. Afirmó que las profecías mesiánicas del judaísmo predijeron que Vespasiano se convertiría en el Señor de toda la humanidad. Esto indica que, a los ojos de Josefo, Vespasiano no solo era el Jesús, o Salvador de Judea, sino que también era el Cristo, la palabra griega para el Mesías que estaba previsto en las profecías de un judaico. Líder mundial. Tú, oh Vespasiano, no piensas más que en haber tomado cautivo al mismo Josefo, pero vengo a ti como un mensajero de mayores noticias, porque si Dios no me hubiera enviado a ti, tú
oh Vespasiano, eres César y emperador, tú y tu hijo. Átame ahora aún más fuerte, y guárdame para ti, porque tú, oh César, no solo eres Señor sobre mí, sino sobre la tierra y el mar, y sobre toda la humanidad. Josefo, al proclamarse a sí mismo ministro de Dios, también describió una terminación del contrato de Dios con el judaísmo que era bastante similar a la posición que el Nuevo Testamento toma con respecto al cristianismo. La única diferencia es que Josefo creía que la buena fortuna de Dios había pasado, no al cristianismo sino a Roma y su familia imperial, los Flavios. Ya que te place a ti, que has creado la nación judía, deprimirla, y ya que toda su buena fortuna ha pasado a los romanos, y ya que has elegido esta alma mía para predecir lo que aquí sucederá. Después, de buena gana les doy mis manos, y estoy contento de vivir. Y protesto abiertamente que no me paso a los romanos como un desertor de los judíos, sino como un ministro tuyo. Los eruditos han desestimado la aplicación de Josefo de las profecías mesiánicas del judaísmo a César como una simple adulación. No estoy de acuerdo, y mostraré que Josefo no solo creía que Vespasiano era Dios y que Tito, por lo tanto, era hijo de Dios, sino que sus historias fueron completamente construidas para demostrar ese mismo hecho. No había nada inusual en el reconocimiento de Josefo de Vespasiano como un dios. Los Flavios simplemente continuaron la tradición de establecer emperadores como dioses que había comenzado la línea Julio-Claudia de emperadores romanos. Julio César, el primer dios divino de esa línea, afirmó haber sido descendiente de Venus. Se dice que el Senado romano decretó que era un dios porque un cometa apareció poco después de su muerte, demostrando así su divinidad. En el año 80, Tito estableció un culto imperial para su padre, quien había fallecido el año anterior. El culto era políticamente importante para Tito porque la deificación de Vespasiano rompería la línea de sucesión divina Julio-Claudia y, por lo tanto, aseguraría el trono para los Flavios. Debido a que solo el Senado romano podía otorgar el título de divus, Tito primero necesitaba convencerlos de que Vespasiano había sido un dios. Sin embargo, evidentemente hubo alguna dificultad para arreglar esto. La consagración de Vespasiano no se produjo hasta 6 meses después de su muerte, un intervalo inusualmente largo. 19 Tito también creó un sacerdocio, los Flamins, para administrar el culto. El culto de Vespasiano no estuvo aislado de Roma, y se hicieron citas en todas las provincias. En los alrededores de Judea, una burocracia romana llamada Comune Asia supervisaba el culto. En particular, las 7 iglesias de Asia cristianas mencionadas en Apocalipsis 1:11 tenían agencias de la comuna ubicadas dentro de ellas. A su muerte, Tito también aseguró la deificación de su hermana, Domitila. Al pasar por el proceso de deificar a su padre y hermana y establecer sus cultos, Tito recibió una educación en una habilidad que pocos humanos han poseído alguna vez. Aprendió a crear una religión. Tito no solo creó y administró religiones, fue un profeta. Mientras era emperador, recibió el título de Pontifex Maximus, que lo convertía en sumo sacerdote de la religión romana y jefe oficial del colegio sacerdotal romano, el mismo título y oficio que, una vez que el cristianismo se convirtió en la religión del Estado romano, sus papas asumirían. Como Pontifex Maximus, Titus fue responsable de una gran colección de profecías, Annals Maximi, cada año, y registró oficialmente los signos celestiales y de otro tipo, así como los eventos que siguieron a estos presagios, para que las generaciones futuras pudieran comprender mejor la voluntad divina. Titus era una persona culta y letrada. Afirmó tomar taquigrafía más rápido que cualquier secretaria y ser capaz de falsificar la firma de cualquier hombre, y afirmó que en diferentes circunstancias podría haberse convertido en el mayor falsificador de la historia. Suetonio registra que Tito poseía dones mentales conspicuos, y pronunciaba discursos y escribía versos en latín y griego, y que su memoria era extraordinaria. El hermano de Tito, Domiciano, quien lo sucedió como emperador, también usó la religión a su favor. Además de deificar a su hermano, Domiciano intentó vincularse con Júpiter, el dios supremo del Imperio Romano, haciendo que el Senado decretara que el dios había ordenado su gobierno. Los Flavios no solo crearon religiones, sino que realizaron milagros.
En el siguiente pasaje de Tácito, se registra que Vespasiano curó la ceguera de un hombre y el miembro atrofiado de otro, milagros que también realizó Jesús, una persona común en Alejandría, bien conocido por su ceguera, le suplicó a Vespasiano, y él dijo que se humedeciera las mejillas y untó los ojos con su saliva. Otro con una mano enferma rezó para que la extremidad pudiera pisar la huella del pie de un César. Y así Vespasiano cumplió con lo requerido. La mano volvió instantáneamente a su uso, y la luz del día volvió a brillar sobre el ciego. Los evangelios registran que Jesús también usó este método para curar la ceguera, es decir, poniendo saliva en los párpados de un ciego. Después de hablar así, escupió en el suelo, y luego, amasando el polvo y la saliva hasta convertirlos en barro, untó el barro sobre los ojos del hombre y le dijo, «Ve y lávate en el estanque de Siloam», el nombre significa, «el enviado», fue, pues, y se lavó los ojos, y volvió pudiendo ver. Juan 9, 6-7. Circulaban otras historias sobre Vespasiano que sugerían su divinidad. Uno involucraba a un perro callejero que dejaba caer una mano humana a los pies de Vespasiano. La mano era un símbolo de poder para los romanos del primer siglo. Otro cuento describía a un buey que entraba en el comedor de Vespasiano y literalmente caía a los pies del emperador y bajaba el cuello, como si reconociera a quien se debía su sacrificio. Los Flavios sin duda pensaron que las historias que circulaban que sugerían que eran dioses eran un buen tónico para el populacho. Cuanto más divino era visto un emperador por sus súbditos, más fácil le resultaba mantener su control sobre ellos. Los Flavios ciertamente se enfocaron en manipular a las masas. Para promover la política de pan y circo, construyeron el Coliseo, donde se escenificaban espectáculos de gladiadores y fieras que implicaban matanzas masivas. Los cultos imperiales que retrataban a los emperadores romanos como dioses y hacedores de milagros parecen haber sido creados únicamente porque eran políticamente útiles. Los cultos parecen no haber evocado ninguna emoción religiosa. Nunca se ha descubierto evidencia de ofrendas espontáneas que acrediten la sinceridad de los adoradores. La ventaja de convertir a la propia familia en una sucesión de dioses atrajo a muchos emperadores romanos, 36 de los 60 emperadores desde Augusto hasta Constantino y 27 miembros de sus familias fueron apoteosizados y recibieron el título de divus. Por supuesto, los inventores de religiones ficticias deben tener cierto cinismo con respecto a lo sagrado. Se cita a Vespasiano en su lecho de muerte diciendo, «Dios mío, debo estar convirtiéndome en un dios». Plinio comentó sobre el cinismo que los Flavios sentían hacia las religiones que habían creado. Nótese en la siguiente cita el entendimiento de Plinio de que Tito se había hecho a sí mismo un hijo de un dios. Tito deificó a Vespasiano y Domiciano Tito, pero solo para que uno fuera hijo de un dios y el otro hermano de un dios. El cinismo que la clase patricia sentía hacia la religión fue un tema de las sátiras del poeta romano Juvenal. Si bien se desconocen las fechas exactas del nacimiento y la muerte de Juvenal, se cree que vivió durante la era de los Flavios. Una de sus sátiras se refiere a Agripa y Berenice, la amante de Tito. La tradición dice que Juvenal fue desterrado de Roma por Domiciano. Los romanos sofisticados como los que escribió Juvenal no creían en los dioses sino en la fortuna y el destino. El etos prevaleciente de la clase patricia era que el mundo estaba gobernado por la ciega casualidad o por un destino inmutable. La fortuna no tiene divinidad, si pudiéramos verlo, somos nosotros mismos, quienes la convertimos en una diosa y la colocamos en los cielos. A juzgar por las obras de Juvenal, muchos romanos consideraban ridículas todas las creencias religiosas, incluidas las propias. Solo escucha esas fuertes negaciones, observa la seguridad del rostro mentiroso, jurará por los rayos del sol, por los rayos de Júpiter, por la lanza de Marte, por las flechas del Apolo de Delfos, por la aljaba y las flechas de Diana, la Virgen cazadora, por el tridente de Neptuno, Padre nuestro del Egeo, arrojará los arcos de Hércules y la lanza de Minerva, las armerías del Olimpo hasta el último objeto, y si es padre, llorar, que me coma los fideos de mi propio hijo bien hervidos y remojados en vinagreta, pobre niño. Juvenal también era cínico hacia el judaísmo. Su actitud con respecto a la religión sugiere que muchos dentro de la clase patricia vieron la religión y, sin duda, su descendencia al cristianismo, como cultos bárbaros. Una judía paralizada, estacionando su pajar afuera, viene mendigando en un susurro entrecortado.
Ella interpreta las leyes de Jerusalén, es la suma sacerdotisa del árbol. Ella también llena su palma pero con más moderación, la judía te venderá los sueños que quieras por unas monedas de cobre. Dado este cinismo patricio, es extraño que tantos miembros de la familia flaviana hayan sido registrados como miembros de la cristiandad. El más conocido de los cristianos Flavius fue el Papa Clemente I. Se lo describe en la Enciclopedia Católica como el primer papa sobre el cual se sabe algo definitivo y se registró en la literatura de la Iglesia primitiva como miembro de la familia flaviana. El Papa Clemente fue el primer papa a quien personas conocidas en la historia se refirieron a él y que dejaron obras escritas. Supuestamente escribió la epístola de Clemente a los Corintios, citada anteriormente. Por lo tanto, Clemente es de gran importancia para la historia de la Iglesia. De hecho, aunque la Enciclopedia Católica actualmente enumera a Clemente como el cuarto obispo de Roma o papa, esta no fue la afirmación de muchos eruditos de la Iglesia primitiva. San Jerónimo escribió que en su tiempo la mayoría de los latinos sostenían que Clemente había sido el sucesor directo de Pedro. Tertuliano también conocía esta tradición, escribió, la Iglesia de Roma registra que Clemente fue ordenado por Pedro. Orígenes, Eusebio y Epifanio también colocaron a Clemente al comienzo mismo de la Iglesia romana, y cada uno de ellos afirmó que Clemente había sido el colaborador del apóstol Pablo. Los eruditos han visto que la lista de papas dada por Ireneo, alrededor del año 125 al 202, que nombra a Clemente como el cuarto papa es sospechosa y es notable que la Iglesia romana optó por usarlo como su historia oficial. Esta lista nombra a Lino como el segundo papa, seguido de Anacleto y luego Clemente. La lista proviene de Ireneo, quien identifica a Lino el papa como el Lino mencionado en 2 Timoteo 4, 21. Los eruditos han especulado que Ireneo eligió a Lino simplemente porque fue el último varón que Pablo mencionó en la epístola, que supuestamente fue escrita inmediatamente antes del martirio de Pablo. La procedencia del papa Anacleto puede no ser mejor. En Tito, la epístola que sigue inmediatamente a Timoteo en el canon, se afirma que el obispo será irreprochable. En griego, irreprochable es Anacleto. Es posible que Ireneo no supiera quiénes eran los papas entre Pedro y Clemente y, por lo tanto, tuvo que inventar nombres para ellos. Si este fuera el caso, entonces después de crear a Lino como el sucesor de Pedro, a irreprochable como el próximo obispo de Roma, su imaginación puede haberse forzado, porque el nombre que eligió para el sexto papa en su lista fue Sixtus. También parece extraño que la Iglesia romana optara por utilizar la lista de Ireneo, considerando que se originó en Oriente. La idea de que Clemente fue el segundo papa no es históricamente más débil y refleja la secuencia papal que se conocía en Roma. Quizás los funcionarios de la Iglesia primitiva prefirieron no usar una lista que estableciera que Clemente era el sucesor directo de Pedro, debido a la opinión tradicional de que él era miembro de la familia Flavia. La noción de que el Papa Clemente era un Flavio se registró en las actas de los santos Nereo y Aquiles, una obra del siglo V o basada en tradiciones incluso anteriores. Esta obra vinculó directamente a la familia flaviana con el cristianismo, hecho que se señala en la Enciclopedia Católica. Titus Flavius Sabinus, cónsul en el 82, asesinado por Domiciano, hermano del emperador Tito, con cuya hermana se había casado. El Papa Clemente está representado como su hijo en las actas de los santos Nereo y Aquiles. El hermano de Titus Flavius Sabinus, Clemente, también estaba vinculado al cristianismo. Las actas de los santos Nereo y Aquiles afirman que Clemente fue un mártir cristiano. Se cree que Clemente se casó con la nieta de Vespasiano y su prima hermana, Flavia Domitila, que era otra cristiana flaviana. En el caso de Flavia Domitila existen pruebas que la vinculan al cristianismo. El lugar de enterramiento cristiano más antiguo de Roma tiene inscripciones que la nombran como su fundadora. Las inscripciones existentes muestran que la catacumba de Domitila fue fundada por ella. Debido al carácter puramente legendario de estos actos, no podemos utilizarlos como argumento para ayudar en la controversia sobre si había dos cristianos de nombre Domitila en la familia de los cristianos Flavius, o solo uno, la esposa del cónsul Flavio Clemente. El Talmud registra la genealogía del supuesto primer papa del cristianismo de manera diferente a como lo hacen los hechos de los santos Nereo y Aquileo.
registra que Flavia Domitila, que fue la madre de Clemente, Calónimos, no era la sobrina de Titus sino su hermana. Este vincula al supuesto sucesor de Pedro una generación más cerca de Tito, quizás ubicándolo dentro de su propia casa. Nereo y Aquileo, los autores de sus actas, figuran en la Enciclopedia Católica como los primeros mártires de la religión y también estaban vinculados a la familia Flavia. Las antiguas listas romanas, del siglo V, y que pasaron al Martyrologium Gernoinianum, contienen los nombres de los dos mártires Nereo y Aquileo, cuya tumba estaba en la catacumba de Domitila en la Vía Ardeatina. Las actas de estos mártires sitúan sus muertes a finales del siglo I y principios del II. Según estas leyendas, Nereo y Aquileo eran eunucos y chambelanes de Flavia Domitila, sobrina del emperador Domiciano. Las tumbas de estos dos mártires estaban en una finca de Lady Domitila. Podemos concluir que están entre los mártires más antiguos de la Iglesia romana y tienen una relación muy cercana con la familia Flavia, de la cual Domitila, la fundadora de la catacumba, era miembro. En la epístola a los romanos, San Pablo menciona a un Nereo con su hermana, a quien envía saludos. Esta referencia de Pablo a Nereo y su hermana es interesante. La tradición sostiene que Domiciano mató a varios miembros de su familia que eran cristianos, así como a alguien llamado Acilius Glabrio, de quien la tradición también afirma que era cristiano, todo lo cual permite conjeturar que el Nereo mencionado por Pablo pudo haber sido el autor de los hechos, y que el Achilleus Domiciano mató puede haber sido el socio literario de Nereo. Otra persona vinculada tanto al cristianismo como a la familia Flavia fue Berenice, la hermana de Agripa, de quien se dice en el Nuevo Testamento que conoció al apóstol Pablo. Se convirtió en la amante de Tito y vivía con él en la corte Flavia en el año 75, al mismo tiempo que Josefo supuestamente estaba escribiendo La Guerra de los Judíos. Flavio Josefo, un miembro adoptivo de la familia, también tenía una conexión con los comienzos del cristianismo. Sus obras proporcionaron al Nuevo Testamento su principal documentación histórica independiente y fueron ciertamente leídas por sus patrocinadores imperiales. De hecho, Tito ordenó la publicación de La Guerra de los Judíos. En su autobiografía, Josefo escribe que Tito estaba tan deseoso de que el conocimiento de estos asuntos se tomara solo de estos libros, que les imprimió su propia firma y ordenó su publicación. Quizás la conexión más inusual entre el cristianismo y los Flavius, sin embargo, es el hecho de que Tito Flavio cumplió todas las profecías del fin del mundo de Jesús. Como se mencionó anteriormente, los paralelos entre la descripción de la campaña de Tito en la guerra de los judíos y las profecías de Jesús hicieron que los eruditos de la iglesia primitiva creyeran que Cristo había visto el futuro. La destrucción del templo, el cerco de Jerusalén con un muro, las ciudades de Galilea siendo abatidas, la destrucción de lo que Jesús describió como la generación malvada, etc., todo había sido profetizado por Jesús y luego sucedió durante la campaña militar de Tito a través de Judea, una campaña que, como el ministerio de Jesús, comenzó en Galilea y terminó en Jerusalén. Así, los Flavius están vinculados al cristianismo por un número inusual de hechos y tradiciones. Los primeros documentos de la Iglesia afirman rotundamente que la familia produjo algunos de los primeros mártires de la religión, así como el Papa que sucedió a Pedro. Los Flavius crearon gran parte de la literatura que proporciona documentación para la religión, fueron responsables de su cementerio más antiguo conocido y alojaron a las personas nombradas en el Nuevo Testamento dentro de su corte imperial. Además, la familia fue responsable de que las profecías apocalípticas de Jesús se cumplieran. Estas conexiones claramente merecen más atención de la que han recibido. Se requiere alguna explicación para las numerosas tradiciones que vinculan un oscuro culto de Judea a la familia imperial, conexiones que incluyen no solo a los conversos a la religión, sino, si se cree en los hechos de Nereo, Aquiles y Eusebio, la relación directa. Sucesor de Pedro. Si el cristianismo fue inventado por los Flavius para ayudarlos en su lucha contra el judaísmo, simplemente habría sido una variación de un tema establecido desde hace mucho tiempo. Usar la religión para el bien del Estado era una técnica romana mucho antes de los Flavius. En la siguiente cita, que bien podría haber sido estudiada por el joven Tito Flavio durante su educación en la corte imperial, Cicerón no solo prefigura gran parte de la teología cristiana, sino que también defiende que el Estado convenza a las masas. Adoptar la teología más apropiada para el imperio.
Debemos persuadir a nuestros ciudadanos que los dioses son los señores y gobernantes de todas las cosas y lo que se hace por su voluntad y autoridad, y ellos son los grandes bienhechores de los hombres, y saben quién es cada uno, y qué hace, y qué pecados comete, y qué piensa hacer, y con qué piedad cumple sus deberes religiosos. Cicerón, Las Leyes, 2, 15-16. Roma intentó no reemplazar a los dioses de sus provincias sino absorberlos. A finales del siglo I, Roma había acumulado tantos dioses extranjeros que prácticamente todos los días del año celebraban alguna divinidad. Se animó a los ciudadanos romanos a dar ofrendas a todos estos dioses como una forma de mantener la Pax Deorum, la paz de los dioses, una condición que los césares vieron como beneficiosa para el imperio. Los romanos también usaron la religión como una herramienta para ayudarlos en la conquista. El líder del ejército romano, el cónsul, era un líder religioso capaz de comunicarse con los dioses. Los romanos desarrollaron un ritual específico para inducir a los dioses de sus enemigos a desertar a Roma. En este ritual particular, la devotio, un soldado romano se sacrificaba a todos los dioses, incluidos los del enemigo. De esta manera los romanos buscaban neutralizar la ayuda divina de sus oponentes. Así, cuando Roma entró en guerra con los Seleucidas en Judea, tenía una larga tradición de absorber las religiones de sus oponentes. Si los romanos inventaron el cristianismo, habría sido otro ejemplo más de cómo neutralizar la religión de un enemigo haciéndola propia, en lugar de luchar contra ella. Roma simplemente habría transformado el judaísmo militante de la Judea del primer siglo en una religión pacifista, para absorberlo más fácilmente en el imperio. En cualquier caso, es seguro que los césares intentaron controlar el judaísmo. Desde Julio César en adelante, el emperador romano reclamaba autoridad personal sobre la religión y seleccionaba a sus sumos sacerdotes. Caius Julius César, imperator y sumo sacerdote, y dictador envía saludos. Quiero que Hircanus, el hijo de Alejandro, y sus hijos, tengan el sumo sacerdocio de los judíos para siempre, y si en algún momento de aquí en adelante surge alguna pregunta sobre las costumbres judías, haré que él determine lo mismo. Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, 18, 3, 93. Los emperadores romanos nombraban a todos los sumos sacerdotes registrados en el Nuevo Testamento de un círculo restringido de familias que eran aliadas de Roma. Al seleccionar al individuo que determinaría cualquier tema de las costumbres judías, los césares manejaban la teología judía para su propio interés. Por supuesto, ¿de qué otra manera un césar habría manejado una religión? Roma ejerció control sobre la religión de una manera única en la historia de sus gobiernos provinciales. Roma microadministró el judaísmo del Segundo Templo hasta el punto de incluso determinar cuándo sus sacerdotes podían usar sus vestiduras sagradas. Los romanos tomaron posesión de estas vestiduras del sumo sacerdote y las depositaron en una cámara de piedra, y 7 días antes de un festival fueron entregadas. El sumo sacerdote. A pesar de estos esfuerzos, la política normal de Roma de absorber los dioses de sus provincias no tuvo éxito en Judea. El judaísmo no permitiría que su dios fuera solo uno entre muchos, y Roma se vio obligada a luchar contra una insurrección judía tras otra. Habiendo fracasado en controlar el judaísmo nombrando a sus sumos sacerdotes, la familia imperial intentaría luego controlar la religión reescribiendo su Torá. Creo que dieron este paso y crearon los evangelios para iniciar una versión del judaísmo más aceptable para el imperio, una religión que en lugar de hacer la guerra contra sus enemigos, pondría la otra mejilla. La teoría de una invención romana del cristianismo no se origina con este trabajo. Bruno Bauer, un erudito alemán del siglo XIX, creía que el cristianismo era el intento de Roma de crear una religión de masas que alentara a los esclavos a aceptar su posición en la vida. En nuestra era, Robert Eisenman concluyó que el Nuevo Testamento era la literatura de un movimiento mesiánico judaico reescrito con una perspectiva pro-romana. Esta obra, sin embargo, presenta una forma completamente nueva de entender el Nuevo Testamento. Mostraré que los evangelios fueron creados para ser entendidos en 2 niveles. En su nivel superficial son, por supuesto, una descripción del ministerio de un Mesías obrador de milagros que resucitó de entre los muertos. Sin embargo, el Nuevo Testamento también fue diseñado para ser entendido de otra manera, que es como una sátira de la campaña militar de Titus Flavius a través de Judea.
La prueba de esto es simplemente que Jesús y Tito comparten experiencias paralelas en los mismos lugares y en la misma secuencia. Esos paralelismos son demasiado exactos y demasiado complejos para haber ocurrido por casualidad. Que este hecho haya sido pasado por alto durante 2 milenios representa un punto ciego en la erudición tan grande como larga. Los evangelios fueron diseñados para hacerse evidentes como sátira tan pronto como fueran leídos junto con la guerra de los judíos. De hecho, los 4 evangelios y la guerra de los judíos se crearon como una pieza literaria unificada cuyos personajes e historias interactúan. Su interacción le da un significado cómico a muchos de los dichos de Jesús y también crea una serie de rompecabezas cuyas soluciones revelan las verdaderas identidades de los personajes del Nuevo Testamento. Comprender el nivel cómico del Nuevo Testamento revela, por ejemplo, que los apóstoles Simón y Juan fueron crueles parodías de Simón y Juan, los líderes de la rebelión judía. A lo largo de este trabajo me refiero al ministerio de Jesús como una sátira de la campaña militar de Tito. Lo hago porque el ministerio se basó en la campaña y tenía la intención de ser visto como humorístico cuando se ve desde esa perspectiva. Sin embargo, la relación entre estos dos ministerios no era simplemente satírica. Mostraré que el ministerio de Jesús fue diseñado para probar que él era el Malaquías, o mensajero, del verdadero Mesías, Tito Flavio. Malaquías significa mi mensajero en hebreo y se usó como un apodo para el profeta Elías. Esto se debe a que la profecía judaica predijo que el Mesías sería precedido por la aparición de Elías, quien actuaría como mensajero de su inminente venida. Pero yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Malaquías 4:5 Para mostrar que el ministerio de Jesús fue un precursor de la campaña de Tito, los autores del Nuevo Testamento y la guerra de los judíos usaron la tipología, una técnica que se encuentra en toda la literatura judaica. Los incidentes clave en el ministerio de Jesús fueron creados para ser vistos como el tipo o la base profética de los eventos de la campaña de Tito y, por lo tanto, probar que Jesús había sido el Malaquías de Tito. También mostraré que Josefo falsificó las fechas de los eventos en la guerra de los judíos para crear la impresión de que las profecías de Daniel se cumplieron durante la guerra entre los romanos y los judíos. Esto se hizo para proporcionar pruebas de la afirmación del Nuevo Testamento, en su nivel superficial, de que el Hijo de Dios, previsto por Daniel, era Jesús. Las historias de Josefo y el Nuevo Testamento son quizás las obras más examinadas en la literatura y animó mi escepticismo ante mi afirmación de haber descubierto una forma nueva y verdadera de entenderlos. A lo largo de los siglos, el Nuevo Testamento ha sido un caleidoscopio intelectual dentro del cual a menudo se han descubierto códigos y profecías fantásticas. Evidencia ordinaria, y no estaría presentando este trabajo si no pudiera cumplir con ese criterio. Sin embargo, se dio el caso de que los Flavios poseían tanto la motivación como la capacidad para crear una versión del judaísmo alineada con sus intereses. Cualquier buscador honesto del origen del cristianismo debe, por lo tanto, al menos considerar la posibilidad de que los Flavios hayan producido los evangelios. Además, el núcleo de las profecías de Jesús, las aldeas galileas, asoladas, el cerco de Jerusalén. Con una pared, el templo no quedó con una sola piedra encima de otra, y la generación malvada, destruida, todos comparten una característica. Cada uno es una victoria militar de la familia flaviana. Así, el principio tan citado de que la historia la escriben los vencedores sugiere que esa familia debería ser el primer grupo que investiguemos. Por eso debemos intentar entender los evangelios como los hubiera entendido alguien familiarizado con la conquista de Judea por Tito Flavio, emperador de Roma. Y con esta perspectiva, se hace visible un significado completamente diferente de los evangelios, el de proclamar la divinidad de César.